noches, mis hermanos. Dios nos continúe bendiciendo. Qué alegría el poder estar acá compartiendo con ustedes, el podernos conectar vía internet, vía Face, vía YouTube y estar acá juntos en sus casas, ustedes, nosotros aquí compartiendo la presencia de Dios. Es bonito compartir ustedes con su familia, estar dispuestos, y este tiempo es para adorar, para alabar al Señor, para que de verdad haya un gozo en nuestro corazón, que ahí donde usted esté la presencia de Dios nos llene, nos inunde constantemente. Y bueno, voy a leer una pequeña porción de la palabra antes de iniciar la alabanza. Y es Salmos 16:5. Qué bueno que usted tenga ahí en la mano la Biblia y empiece a buscar Salmos 16 y vamos a leer desde el versículo 5. Dice de esta manera: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que es hermoso recordar de que Jehová sea esa porción de nuestra herencia, sea esa porción la que Él siempre nos sustenta. Jehová siempre nos va a sustentar y siempre nos pondrá delante de nosotros, ¿no? O sea, el amor de Dios es tan grande que Él siempre que nos quiere es ver bien, ¿sí? Él no va a hacer las cosas para que nos vaya mal y no, es que Dios es todo castigador. Realmente no. Dios nos corrige para que nosotros estemos bien. Por eso también acá dice que nosotros debemos bendecir y que nosotros estamos gozosos, y hoy estamos gozosos de verdad de que la presencia de Dios esté aquí, de que Él nos llena. Así que vamos a orar, vamos a entrar en ese tiempo de administración y decirle: gracias Dios, gracias porque tú estás acá. Gracias porque es tu presencia la que está, la que podemos sentir, deleitarnos en ella. Porque así eres tú, Jesús. Es tu amor, es eso que nos llena de alegría, que nos llena de gozo. Y por eso te decimos que eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, solamente a ti. Porque eres tú el merecedor de que nuestra alma se
espíritu y verdad.
clamamos libertad. Abba, hoy clamamos libertad. Abba, decláralo. Hoy clamamos libertad. Abba, hoy clamamos libertad. Abba, Libertad, tenemos libertad. Y una vez más es tu paternidad. es tu paternidad Que llena todo de mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco a ti, es tu paternidad que llena todo de mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco a ti, es tu paternidad que llena todo de mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco a ti. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen y destino, mi Padre eterno, fuente de Tú eres grande, Jesús. No cansamos de adorarte, no nos vamos a cansar de darte a ti toda esa gloria y esa honra, porque es ese amor tuyo quien nos guarda, quien nos cubre siempre. Es esa paternidad la que quiere que todo esté bien. Por eso venimos delante de ti, porque sabemos que en ti hay sanidad, hay restauración, hay perdón. En ti solamente encontramos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese eres tú, Jesús. Venimos delante de ti para adorarte, darte esa gloria, esa honra. Cúbrenos con ese amor, ese amor que nos rodea y nos toma y nos envuelve. Es tu amor, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame.
Cúbreme con tu amor, rodéame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, conocer así más de ti Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, pidiendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh, cúbreme con tu amor, rodéame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Bueno, mis hermanos, así que vamos a prepararnos, vamos a disponer de ese corazón, de esa mente también y nuestros oídos a la palabra que Dios nos quiere mostrar el día de hoy, que la podamos practicar, meditar y analizar durante toda esta semana. Muy buenas noches, Dios les bendiga en esta noche, sean todos
bienvenidos a este tiempo de oración todos los jueves, así que quiero enviar un saludo a los hermanos de la iglesia, a los amigos que se suman jueves tras jueves a estas transmisiones. Ahí donde usted está, yo le quiero pedir un favor que cierre sus ojos por un momento. Ya hemos orado, hemos adorado, pero una vez más vamos a orar y vamos a decirle a Dios que queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para que Él nos hable a través de su palabra. Dios siempre nos quiere hablar. Lo importante es que querramos escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos brindas de poder estar una vez más delante de ti para honrar, exaltar, adorar y bendecir tu nombre. Señor, cada día, Señor, que nos congregamos, precioso Dios, como familias, aún en nuestras casas, para estar atentos a tu palabra, tú nos quieres hablar. Aún usando estos medios de comunicación, Señor, tu palabra llega a cada familia, a cada vida, y tú eres el que ministras a cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias en esta noche, precioso Dios, y te pido que seas tú y nadie más que tú obrando y ministrando al corazón, a la vida de cada oyente. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero invitarle para que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Seguimos con la temática del liderazgo. Durante el mes de enero estamos enseñando y hablando sobre liderazgo. Y en esta noche quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Hechos 13 del 1 al 3. Vamos a mirar lo que nos habla la palabra y he titulado este corto pensamiento de la palabra los ministros ocultos, o mejor, los siervos y siervas que están ocultos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén y amén. Los ministros ocultos. El término ministro quiere decir servidor, o siervo o sierva, que quiere y está dispuesto a servirle al Señor. Muchas veces nosotros en las congregaciones encontramos un factor muy recurrente, es que decimos no hay suficiente liderazgo, no hay suficiente grupo o personal, recurso humano que esté dispuesto a servir. De hecho, Jesús dijo: orá al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero encontramos una característica en la iglesia que estaba en Antioquía. La Biblia dice que en esa congregación local habían un grupo de siervos de Dios que estaban allí, digamos, entre comillas, ocultos, que no habían salido al servicio pleno de la obra del Señor. Déjeme dar en esta parte introductoria una aplicación. Dentro de las congregaciones cristianas también encontramos muchas veces que hay un gran potencial, hombres y mujeres, con un potencial espectacular, con unos dones muy valiosos, con un carácter muy ejemplar, con unas cualidades especiales, pero que están dentro de las congregaciones ahí ocultos, pasan desapercibidos, que quizá llegan a los servicios, están ahí, reciben y salen y se van, pero no han empezado
esa labor tan especial que es servir al Señor. Y la Biblia nos muestra que en la iglesia que estaba en Antioquía, habían un grupo muy especial de hombres de Dios. Dice la Biblia que eran profetas y maestros, que tenían grandes cualidades, hombres con un carácter especial, con unos dones especiales, que más adelante podemos verlos en el libro de los Hechos desarrollando tremendo ministerio para la obra del Señor. Así que no es ajeno el mismo asunto en la iglesia del siglo XXI, donde podemos encontrar hombres, mujeres, que están ahí pasando desapercibidos, con cualidades, con dones, con unos dones especiales de parte de Dios, pero que están ahí ocultos, que no han salido al servicio de la obra del Señor. Lo primero que vemos, que en esa congregación local había un liderazgo especial. La Biblia dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y empieza a nombrar a algunos de ellos. O sea que había en esa iglesia un liderazgo especial, había una materia prima, habían unos recursos humanos, y qué recursos tan valiosos que habían en esa iglesia. Había ese remanente de hombres que luego Dios empezó a usarlos. Déme dar la aplicación en este primer punto. Dentro de las congregaciones locales, la iglesia local, encontramos nosotros unos instrumentos, hombres con tremendas cualidades, con grandes capacidades, que están ahí dentro de la iglesia. Y vale la pena recalcar que como siervo de Dios siempre he enfatizado dentro de la congregación donde estoy sirviendo al Señor, lo importante que es que el liderazgo surja de dentro del mismo seno de la iglesia. Surjan esos hombres y mujeres para que sirvan al Señor. Vemos cómo en esa congregación que estaba en Antioquía, dice la Biblia, que dentro de la congregación estaban liderazgo. No trajeron líderes de otro lugar, no sacaron líderes de otra congregación para hacer el trabajo, no, sino que el liderazgo surgió dentro de la misma congregación. Qué importante es cuando vemos que dentro de la congregación local empiezan a emerger, a surgir esos líderes, hombres, mujeres, especiales en las manos de Dios, con esos dones, con esas habilidades, con ese carácter, con esa disposición y compromiso en el servicio al Señor. Y este año 2021, que el lema es sirviendo al Señor, qué bueno, porque yo creo firmemente en el Señor, que Él va a levantar de dentro de los hermanos que están en la congregación, dentro de esos jóvenes, niños, hombres y mujeres, Dios va a levantar esos instrumentos que Él va a usar, de manera especial y sobrenatural. De hecho, yo creo que ya Dios los tiene escogidos, seleccionados. Ya Dios sabe a quién va a levantar y va a empezar a usar este año. Dios ya lo sabe. Solamente es dejar que Él sea obrando, que Él sea ministrando, y que esas personas a las que Dios va a levantar respondan de manera positiva a ese llamado para el servicio al Señor. Hace un tiempo compartía con alguien, le decía mientras hablaba con alguien, de la tremenda bendición que es ver a una persona que se convierte a Cristo, se bautiza, se discipula, se bautiza, y cómo empieza a servir al Señor. Y no hay mayor satisfacción en el corazón de uno como servidor del Señor
que ver que dentro de la misma congregación empiezan a surgir esos hombres, mujeres, jóvenes que Dios empieza a usar, pero que surgen dentro del mismo seno de la iglesia, dentro de la misma congregación surgen. Por eso le doy gracias a Dios y me gozo en el Señor de ver cuando eso empieza a suceder. Lo segundo que encontramos, primero que en el seno de la iglesia estaba el liderazgo. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lo segundo que encontramos en el texto, que quiero hablar en esta noche, también es que no solamente había un liderazgo, sino que había una guianza del Espíritu. Había esa guianza del Espíritu. La Biblia dice que ellos estaban ayunando y orando, la congregación, los hermanos estaban ayunando y orando. Y mientras ellos ayunaban y oraban, buscaban al Señor, el Espíritu Santo les habló y les dio instrucciones claras a quienes ellos deberían apartar para la obra del Señor. A quienes deberían apartar, porque había llegado el tiempo, el momento de Dios para ellos. Y ellos, en obediencia a esa guianza del Espíritu, apartaron, como bien dice la palabra del Señor, a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual el Señor les había llamado. Qué importante es en este año del servicio al Señor dejarnos guiar por la persona maravillosa del Espíritu Santo. Que sea Él el que guíe para poder tomar decisiones y correctas, poder tener esa directriz del Espíritu Santo, que Él que conoce cada persona, conoce cada discípulo del Señor, conoce lo más profundo de cada vida, Él mismo estará direccionando ese trabajo. Muchas veces nosotros, como seres humanos, como líderes, como siervos, nos equivocamos cuando apresuradamente queremos poner personas a que sirvan en determinados cargos, que cumplan de diferentes funciones dentro de la iglesia. Pero si lo hacemos con nuestra sapiencia, nuestro conocimiento, de acuerdo a lo que vemos, nos equivocamos. Y eso es muy normal, porque de hecho la Biblia dice que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí a escoger el rey de Israel, el sucesor de Saúl, dice la Biblia que Samuel, siendo el profeta de Dios, el gran hombre de Dios, iba a ungir al que no era. Y Dios le dice a Samuel, por un momento detente. Tú miras lo que está delante de tus ojos, su parecer, ves lo natural, pero yo veo el corazón, le dice Dios a Samuel. Y es así como Dios no permite que Samuel unja al que no era, sino que guiado por Dios, ahí sí Samuel espera que llegue el David y que sea ungido el joven correcto, la persona indicada para que fuera el sucesor de Saúl y rey de Israel. Así que encontramos que humanamente cuando vamos a escoger un grupo de trabajo, a escoger un determinado número de personas para que sirvan, dentro del liderazgo de la iglesia es normal que como seres humanos nos equivoquemos, porque no conocemos lo profundo del corazón de cada persona. Pero hay alguien que sí conoce lo profundo del corazón de cada persona y es el Espíritu Santo. El que está dispuesto a guiar a cada uno de los que queremos servir al Señor para que podamos armar ese equipo de trabajo con esas personas indicadas, con ese recurso humano indicado para la obra del servicio en el Señor. Así que había una guianza del Espíritu Santo. Había una guianza del Espíritu Santo. De hecho, en el Nuevo Testamento también encontramos cómo los apóstoles, después de que Judas se ahorcó, quieren buscar un sucesor para que ocupara el lugar de Judas dentro de los 12. Y la Biblia dice que escogieron a 2 personajes
y luego es apartado uno, pero en ningún momento vemos que ese líder que fue escogido por los apóstoles y la multitud para reemplazar a Judas no hizo nada, no cumplió el propósito. Pero Dios ya había escogido a un hombre llamado Saulo, que luego fue el apóstol Pablo, al mismo que estamos viendo en el texto, al mismo que estamos viendo en el texto, para que hiciera lo que no hizo aquel que escogieron los 11 apóstoles y la multitud para reemplazar a Judas y ocupara el lugar de apostolado, ese lugar de privilegio en el apostolado. Así que este año que estamos hablando del servicio al Señor, sabemos que dentro de la congregación local hay una gran bendición con ese recurso humano, con esos hombres y mujeres jóvenes valiosos, niños valiosos en la mano del Señor. Pero es de vital importancia que en este año nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe para que Él mismo nos direccione para que cada persona ocupe el lugar que le corresponde y cumpla la función específica dentro del cuerpo de Cristo y sirva al Señor de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Note en la palabra del Señor dice que ministrando estos al Señor y ayunando y orando, el Espíritu Santo les dijo: aparten a Bernabé y a Saulo a la obra a que los he llamado. En esta noche yo le quiero decir, mi hermano, mi hermana, usted que está de pronto allá en su casa oyendo este mensaje, yo le quiero decir que quizá usted no se ha detenido a pensar que Dios quizá le está escogiendo a usted con un propósito y que ha estado quieto, solamente ha venido, ha recibido y hasta se ha capacitado a cierto nivel. Pero este año es el año del servicio donde el Espíritu Santo va a guiar, y no solamente va a guiar, sino va a inquietarle a aquellos a quienes el Señor va a usar para gloria de su nombre. Así que, en segundo lugar, había una guianza. ¿Cuánto se necesita en este tiempo la guianza del Espíritu Santo? Siglo XXI, siglo XXI. Seguimos siendo seres humanos, nos seguimos equivocando. Y necesitamos depender del Espíritu Santo, que sea Él el que guíe a la iglesia, el que guíe para que Él mismo sea articulando, sea tomando dentro de la congregación cada persona para que ocupe ese lugar específico y cumpla esa función específica dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Lo tercero que vemos en este texto, primero, había un liderazgo. Segundo, había una guianza, que necesitamos la guianza. Y en tercer lugar, hubo una consagración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que después de que el Espíritu Santo les habló, ellos vieron, supieron a quienes había escogido el Señor. La palabra del Señor dice que los discípulos que estaban allí con la iglesia ayunaron, pero ya no fue un ayuno de consagración, sino fue un ayuno especial donde se enfocaron a pedirle a Dios que ungiera a esas personas que ellos estaban apartando, porque el Espíritu Santo los había escogido. Por eso dice versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, oraron por ellos. Muy bonito el texto donde nos muestra que la congregación con los líderes oraron por aquellos hombres que Dios había escogido y que estaban surgiendo dentro de la iglesia local. Oran por ellos de manera especial. Qué importante es que como iglesia local no solamente nos dejemos guiar por el Espíritu para saber a quienes Dios ha llamado, sino que también oremos por aquellos que están sirviendo, por los que van a servir, que Dios va a levantar. Ellos requieren del apoyo de la oración de toda la congregación. Por eso, mi hermano, mi hermana, ore por ese líder
que está guiándole a usted, que está ministrándole la palabra, que está ayudándole en su crecimiento espiritual, ore por él. Si usted hace parte de los Ujieres, ore por la cabeza del ministerio de Ujieres. Si usted hace parte del ministerio de parejas, ore por las personas que están liderando parejas. Y así sucesivamente, todos orando para que Dios sea obrando y respaldando, ungiendo y bendiciendo esas personas, usándolas como Él lo sabe hacer. Así que yo le quiero invitar para que usted lo haga. Ore por esa persona. Vaya delante de Dios y pídale a Dios que Él sea usando a esa persona. Qué bendición cuando vieron y pudieron saber lo que Dios iba a hacer a través de Saulo y de Bernabé, cómo ellos oran por ellos. Yo recuerdo hace algunos años, llegué a una iglesia a servir, donde encontré algo muy particular, que espero que no suceda en esta iglesia. Que cuando Dios iba a empezar a levantar a alguien, a usarlo dentro de la iglesia, para que sirviera al Señor y se levantaba alguien en el servicio, los demás líderes se empezaron a sentir, en lugar de sentir gratitud a Dios, de sentirse honrados, empezaron a sentir esos celos ministeriales que llaman, que yo creo que no deberían existir. Porque en lugar de sentirse gozosos, sentían envidia. Qué triste es cuando eso sucede, ¿no? Pero esta iglesia no, en esta iglesia que nos muestra la palabra, al contrario, sintieron gozosos y oraron por aquellos que Dios está levantando, que están surgiendo dentro de la congregación local. Alguien dijo, no es que dentro de la misma iglesia es difícil que Dios lo levante a uno porque es que no hay profeta en su propia tierra, en su propia casa. Yo digo, la Biblia dice que no hay profeta es con honra, pero sí hay profeta. O sea que dentro de la misma iglesia sí surgen esos líderes y Dios se encarga de usarlos. También encontramos que en ese momento de consagración no solamente oran por los nuevos líderes que están emergiendo, sino también les imponen manos. Oraron. Lo segundo que vemos es que les impusieron manos. Oraron. Hay imposición de manos. En el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de imposición de manos, es de vital importancia el texto porque era que a través de la imposición, de ministrar, de imponer manos, como Pablo le dice a Timoteo, los dones que te fueron dados por la imposición de mis manos y de las manos del presbiterio. Al imponer manos había ese respaldo, esa unción transferida hacia el nuevo líder. Así que encontramos como el gran apóstol Pablo, que aún no había surgido como gran apóstol, que estaba hasta ahora empezando a surgir dentro de la iglesia, a ser encomendado en esa tarea del apostolado, dentro de esta congregación, ese gran apóstol Pablo, por él oraron cuando estaba iniciando el ministerio, cuando estaba iniciando esa gran comisión. Así que qué bendiciones cuando hay esa consagración que le imponen manos a Bernabé y a Saulo. La imposición de manos, esa consagración especial, donde hay esa transferencia espiritual, donde hay ese momento ceremonial, digamos así, pero también con un trasfondo espiritual. Se impone manos a los nuevos. Qué lindo es que este año podamos ungir a los que surgen, que podamos imponer manos y orar por ellos como iglesia, y que Dios se encargue de levantarlos, porque quien los levanta es el Señor, quien los usa es el Señor. Pero como iglesia, al haber esa imposición de manos, hay ese respaldo, esa aprobación como congregación, hay ese momento de consagración como iglesia. Allí, aquella iglesia le imponen manos los que estaban presidiendo esa congregación. Y por último, encontramos que no solamente oraron por ellos, no solamente impusieron manos, sino que luego los enviaron. Dice, y los despidieron, los enviaron para que fueran a cumplir la gran comisión.
fueron enviados en el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Allí fueron comisionados, hubo un respaldo. Qué bendiciones que no solamente sirvamos dentro del seno de la iglesia local, sino que Dios empiece a sacar de la iglesia y a enviar a otros lugares con ese respaldo. Y que como iglesia podamos ser ese punto de lanza, que podamos ser como iglesia esa plataforma para que de este lugar surjan hombres, mujeres de Dios, jóvenes de Dios, que puedan ir a otros lugares a extender el reino de los cielos. Instrumentos para gloria y alabanza del nombre de Dios. Qué privilegio tan grande cuando se sabe que en otro lugar hay un hermano, hermana, que está siendo usado por el Señor y que salió de la iglesia y que ahora está siendo un instrumento en otro lugar para extender el reino de los cielos. Dice la Biblia, lo despidieron. Qué bueno, para ir finalizando, que como iglesia no solamente surjan, los usen a nivel local, sino que salgan de este lugar a muchos lugares de Colombia y hasta del mundo a llevar la palabra del Señor. Y que nosotros podamos apoyarles, primero orando, segundo imponiendo manos, respaldándolos en lo espiritual, pero también aportándoles, ayudándoles en la parte económica, que Dios nos dé el privilegio de enviar a otros lugares y aportar para que el reino de los cielos se extienda y la obra del Señor no se detenga y que así la obra de Dios siga avanzando para gloria, para honra y alabanza de nuestro Dios. Qué bendición, qué privilegio tiene esta iglesia, que del seno de esa iglesia salió nada menos y nada más que Saulo, el que ustedes van a conocer a través del libro de los Hechos y de las cartas paulinas, como el gran apóstol Pablo está surgiendo. Lo están comisionando. Y yo creo que en aquella iglesia local ni se imaginaron lo que Dios iba a hacer a través de Pablo, hasta el nivel que él iba a llegar como apóstol, porque los planes de Dios con él eran grandes. Y yo sé que Dios tiene planes también con cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Así que vamos a orar al Señor en esta noche. Y vamos a darle gracias a Dios. Y antes de orar voy a repasar sencillamente para que fijemos lo que hemos estudiado. En primer lugar, en la iglesia que estaba en Antioquía había liderazgo. En segundo lugar, había una guianza. Y en tercer lugar, hubo una consagración. Así que en esta noche vamos a orar para que esa palabra se cumpla en esta iglesia local, congregación local. Y en cada congregación de Mosquera, de Fonsa, de Cundinamarca y de Colombia, que la iglesia sea avivada y que surja ese liderazgo. Esos hombres y mujeres emerjan con poder y autoridad de parte del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en esta noche por la gran bendición de poder oír tu palabra, de ser ministrados a través de ella, Señor. Ahora, soberano Dios, oro por ese liderazgo que está dentro del seno de la iglesia local. Señor Dios Todopoderoso, te pido que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo para que empieces a obrar y a usarlos y ellos empiecen a surgir para gloria y alabanza de tu nombre. Pero también ayúdanos, Señora, para que en ellos esté esa consagración, Señor. Que estemos apoyándoles, orando, ministrándoles y aportando, Señor. Y que podamos ser esa iglesia de donde surjan, esa congregación local, esa iglesia local de donde surjan hombres, mujeres que tú puedas usar para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Quiero enviar un abrazo a todos mis hermanos, amigos. Ahí en las diferentes redes sociales usted va a encontrar la dirección de la iglesia. Queremos apoyarle y acompañarle en ese proceso y en ese crecimiento y conocer la palabra del Señor. También les quiero recordar el domingo, para que se unan todos los domingos a recibir la palabra por las diferentes redes sociales. Ahí usted va a encontrar en el grupo de la iglesia la invitación. Quiero saludarle a todos, que Dios les bendiga, les respalde
y que sea una semana de bendición de parte de Dios. Muchas bendiciones a todos.